no solo por los tiempos que estamos pasando en cuanto a la pandemia y todo lo que esta ha provocado a nivel mundial y pues particularmente en la vida de cada ser humano, sino en general la vida que tenemos o la vida que enfrentamos nos lleva a desear ardientemente que las cosas cambien, nos lleva a desear ardientemente, como dice la alabanza, estar donde no haya tribulación, donde no haya tristeza ni dolor. Es lo que habla el libro de Apocalipsis capítulo 21, versículo 3 en adelante, donde dice que no habrá más llanto ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Y todos deseamos en una u otra manera, y como dije antes, no solo por lo que estamos pasando ahorita, sino en general a través de nuestra existencia y a través de todo lo que como seres humanos enfrentamos, a veces nos cansamos. Y si bien es cierto que cada uno de nosotros, aquellos que intentamos seguir a Dios, tenemos una esperanza, tenemos una certeza, una seguridad de que un día las cosas serán diferentes, de que un día las cosas van a cambiar. Pero lo cierto también es que si bien en la Escritura encontramos un sinnúmero de versículos, de textos, de pasajes donde Dios nos reitera una y otra vez el aprender a esperar y lo que esto significa, esperar en Dios. Pero eso es precisamente la situación o una de las circunstancias o problemas que enfrentamos, que no podemos a veces determinar exactamente qué es lo que significa esperar en Dios, cómo aprender a esperar en Dios, cómo podemos hacerlo, cómo podemos llevarlo a cabo, cómo esperar en Dios. Este es un tema que poco se trata hoy en día en las congregaciones, en la mayor parte de nuestras iglesias. Siempre nos dicen o nos hablan, como dije antes, y nos habla la Escritura de esperar en Dios, y que esto es lo que tiene que haber en nosotros, en nuestra fe, la esperanza, el esperar. Que esperar en Dios es una de las cosas más difíciles que el creyente debe enfrentar en este camino, pero poco se nos enseña de cómo se espera en el Señor, qué es lo que esto significa y qué es que esto puede ser traducido en nuestra vida. La razón primordial es que son pocos los que en realidad han podido entender y aplicar esta verdad en sus vidas. Nadie quiere oír de cómo recibir la bendición en 5, 10 o 15 años. No se ven libros que nos ayuden a formular un plan de espera, porque la realidad es que por naturaleza propia del ser humano, no nos gusta esperar. En esos momentos en que la salud de muchos está quebrantada, yo en lo particular, desde que empezó hace una semana el problema con uno de mis yernos, él fue contagiado de COVID, y bueno, ha sido difícil. No voy a profundizar tanto en cuanto al tema de la enfermedad y cómo es que ésta se contrae y todo lo demás. Esto se lo dejo a los especialistas. Pero si bien es cierto que todavía hay mucha gente incrédula de que esto pueda ocurrir, bueno, pues hasta que no llega a tu propia casa, entonces puedes tener credibilidad o puedes darle credibilidad a todo lo que han advertido en cuanto a las medidas sanitarias y todo lo demás. Pero bueno, es decisión de cada quien. Lo que quiero particularizar es que a partir de que empezó esta situación en la vida de mi yerno, ha sido difícil la espera, ha sido difícil. Hemos estado orando intensamente, hemos pedido a Dios que se glorifique en su vida y su salud. Eso es lo que hacemos. No le pedimos que lo sane, porque eso le corresponde a Dios, pero sí deseamos que Dios sea glorificado en su vida y su salud. Pero esperar a que haya mejoría, esperar a que las cosas cambien, esperar. Hoy particularmente, él es el día de su cumpleaños, y es la primera ocasión en que totalmente aislado a través del teléfono pudimos establecer contacto con él y desearle felicidades, pero sobre todo darle el ánimo para seguir adelante. Y yo le dije, aprende a esperar en Dios. Y yo mismo me pregunto, pero ¿cómo es si realmente no he sido enseñado? Y muchos de nosotros no hemos sido enseñados, por un lado, lo que significa esperar en Dios, lo que realmente es en la práctica esperar en Dios, pero por otro lado, la cultura en la que vivimos, que nos ha influenciado a no
a no esperar. Todo lo queremos y deseamos alcanzar y es preferible que lo recibamos el día de ayer. Esto es de una manera irónica. Fíjate, así es la espera, que lo esperamos el día de ayer. Lo queremos pronto, lo queremos rápido, ya, ahora, ligero, apresurado, de inmediato y al instante. Algunas veces nos confundimos pensando que Dios está funcionando bajo la promoción de que si no contesta nuestra petición en los próximos 5 minutos, nos va a regalar un premio de consolación. Pero eso es lo que ha influido la cultura de lo rápido, de lo apresurado, de lo pronto de esta vida. Bueno, permíteme compartir algo que a lo mejor te va a sorprender. Dios no está interesado en entregarnos lo que tanto anhelamos de manera o de forma rápida. Mientras que a nosotros nos gusta invertir en cosas, Dios prefiere invertir en personas. Él está más interesado por nuestra vida en lo que Él nos pueda dar o lo que nosotros podamos de Él obtener. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es estar sincronizados con lo que Dios quiere y está haciendo en nuestras vidas para así poder recibir lo esperado, siempre y cuando esto sea de acuerdo a la voluntad de Dios. A todos nos gusta adueñarnos de las promesas bíblicas, pero la pregunta es, ¿para quién son las promesas bíblicas? ¿Son exclusivamente para los que saben esperar en Dios? ¿Sabemos todos los cristianos esperar? Mientras no aprendamos a esperar en Dios, no veremos sus promesas materializarle. Y bueno, quiero compartir por lo menos algunos aspectos que nos pueden dar principios o referencias en cómo aprender a esperar, utilizando a dos personajes en la Escritura, el primero Abraham y enseguida tocaré en la vida de José, y qué es lo que nos puede ayudar de su ejemplo en cuanto a poder entender, en cuanto a poder aprender a esperar en Dios. Pero primero déjame compartir no solamente versículos, sino algunas consideraciones con respecto a lo que significa esperar. En la Biblia se ve que Dios pasó o hizo pasar por la prueba de la espera a muchos de sus hijos. Y mira, voy a mencionar entre estos lo que después voy a tocar en detalle de la vida de Abraham y de José. Abraham tuvo que esperar por su hijo Isaac, y fueron muchos años. Isaac tuvo que esperar que Dios le proveyera a su esposa a través del trato que hizo su padre con su siervo, y no apresurarse a buscarse una por su propia cuenta. Jacob tuvo que esperar mucho tiempo hasta poder tener a su amada Raquel, y fueron muchos años. José tuvo que esperar mucho tiempo hasta haber cumplido sus sueños, ¿te acuerdas? Y que fue una de las causas por las cuales era despreciado, era odiado por sus hermanos. El pueblo de Israel tuvo que esperar bastante tiempo hasta tomar posesión de la tierra prometida, y todo ese tiempo, 40 años en el desierto, fue un tiempo de aprendizaje, fue un tiempo de enseñanza, y ¿sabes qué es lo más increíble? Que ni aún así aprendieron. Y ¿sabes qué? Que en muchas ocasiones ni aún así aprendemos nosotros. Dios nos quiere dar una lección fundamental: aprender a confiar en Él, aprender a creer en Él. Cuando Isaías 40, 28 en adelante, aunque todo el capítulo 40 habla de la magnificencia de Dios, habla de la omnisciencia de Dios, habla de la omnipotencia de Dios, particularmente los últimos versículos del primero 28, 29 y 30, habla de lo que es capaz de ser Dios. Y ya habla de una magnitud inmensa de Dios. Y termina el versículo 31 a causa de esto, de los versículos 28, 29 y 30, donde habla de la magnificencia, de la omnisciencia, de la soberanía de Dios. El versículo 31 dice, y los que esperan en Jehová, tendrán nuevas fuerzas, y ahí sigue, hasta terminar. Pero quiero resaltar eso, que una de las grandes enseñanzas en el tiempo de espera es saber
que Dios está en el control. En este tiempo de pandemia que cada vez es más difícil, que las situaciones cada día están llegando más extremas. Aunque pareciera haber tintes de recuperación, pareciera haber tintes en que todo va a volver ya, si no a la normalidad, a una nueva normalidad, lo cierto es que no hemos salido. Y lo cierto es que todavía nos falta mucho tiempo. Eso es lo que yo creo de manera personal. Pero lo que también estoy completamente seguro, de acuerdo a lo que estoy hablando, de acuerdo a lo que estoy compartiendo, es que es un tiempo de aprendizaje, es un tiempo de reflexión, es un tiempo en que podemos ver cosas que cuando tenemos el estatus o la dinámica diaria de vida, no nos es posible, no nos detenemos, seguimos, más a prisa, más rápido, más todo, y no nos podemos dar cuenta, podemos dar cuenta o olvidamos con mucha frecuencia la magnificencia de Dios, el poder y la autoridad de Dios, la soberanía de Dios. Y creo que eso es una de las grandes enseñanzas que esos tiempos de espera, sobre todo en tiempos de aflicción, tenemos que aprender. Que Dios tiene el control de todo, que en su mano está la vida, que Él es el que provee la vida, el aliento y todas las cosas, como dijo Pablo allá en el Areópago de Atenas, pero principalmente saber que su plan es perfecto. Y que nos es difícil de veras poder aceptar eso, porque queremos que Dios responda rápidamente. David tuvo que esperar bastante tiempo después de haber sido ungido como rey para finalmente verse reinando. Job tuvo que esperar todo el tiempo que duró su terrible prueba para escuchar a Dios y conocerlo cara a cara y obtener respuesta a su situación. Jeremías tuvo que esperar durante gran parte de su ministerio hasta poder ver cumplida la profecía que Dios le había dado de la cautividad de Israel. Daniel tuvo que esperar bastante tiempo hasta que Dios le respondiera sus oraciones para que le revelara el futuro profético. El pueblo de Israel duró mucho tiempo esperando la venida del Mesías prometido. Y cuando llegó, fíjate, lo más increíble y lo más incongruente, tantos siglos esperando, tanto tiempo esperando, tanto tiempo resistiéndose, y finalmente cuando llegó el Mesías, no lo aceptó. Marta y María tuvieron que esperar a Jesús para que resucitara a Lázaro. Los discípulos tuvieron que esperar en Jerusalén hasta el cumplimiento de la venida del Espíritu Santo. A nuestro Señor Jesús también le tocó esperar 30 años para que se cumpliera el propósito de Dios en él y se desarrollara su ministerio, y durante todo ese tiempo tuvo que esperar pacientemente el tiempo de Dios, el momento adecuado. Contrario a lo que podríamos pensar, esperar es duro. En verdad que es duro. Qué difícil es esperar. Es desgastante. Esperar es una batalla constante. Esperar en Dios no es fácil, pero esperar en Dios no es tampoco quedarnos quietos, sentados sin hacer nada. Esperar en Dios es resistir al diablo y tener dominio propio, buscar a Dios constantemente para no tomar las cosas de nuestra propia rienda y buscar nuestras propias soluciones. Y como dije antes, hay en la Escritura bastantes casos en los que Dios nos muestra que el esperar es algo que Él quiere desarrollar en nuestras vidas, es algo que Él quiere enseñarnos en nuestras vidas, es algo que Él desea que nosotros podamos aprender en nuestras vidas. Y la verdad es que, mira, dice Job capítulo 14, versículo 14. Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Isaías 40, 31, que ya lo había mencionado antes. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El Salmo 106, versículo 13. Bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo. Salmo capítulo 31, versículo 6. Aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias. Isaías capítulo 31, versículo 1. Ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes, y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová.
Lamentaciones capítulo 3 versículo 26, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Habacuc capítulo 2 versículo 3, aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Hebreos capítulo 6 versículo 11, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Salmo 130 versículo 5, esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado, mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Y en verdad que este salmo es precioso, es muy significativo en cuanto al tema que estamos compartiendo de esperar en Dios. Nuevamente lo voy a leer, es más, lo quiero Salmo 130 versículo 5, lo quiero leer en algunas otras versiones para poder tener un panorama un poquito más amplio en cuanto a lo que está hablando. Salmo 130 versículos 5 y 6, ya lo leí en la Reina Valera. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado, mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. En la traducción lenguaje actual, versículo 5, en Dios he puesto mi esperanza, con toda el alma confío en Él, pues confío en sus promesas, con ansias espero a Dios, con más ansias lo espero que los vigilantes a la mañana. Los vigilantes esperan que llegue la mañana. La Nueva Versión Internacional, espero al Señor, lo espero con toda el alma, en su palabra he puesto mi esperanza, espero al Señor con toda el alma, más que los centinelas de la mañana, como esperan los centinelas la mañana. Y finalmente en la Nueva Traducción Viviente, yo cuento con el Señor, dice, sí, cuento con Él, en su palabra he puesto mi esperanza, anhelo al Señor más que los centinelas al amanecer, sí, más de lo que los centinelas anhelan el amanecer. Y bueno, son algunos de los versículos, son algunos de los pasajes que muestran en la Escritura la necesidad de esperar. Y como dije, voy a tratar de compartir rápidamente, no quiero extenderme demasiado en este mensaje en cuanto a cómo algunos principios que tenemos en la vida, particularmente primero de José. Permíteme nombrarte 3 cosas que ayudaron a José a esperar en el Señor y no volverse loco por las circunstancias que surgieron en su vida. Número 1, esto es también un principio para nosotros, un principio que podemos aprender nosotros y ponerlo en práctica en nuestras vidas. Se debe de esperar a Dios en silencio. Es admirable observar que durante todo el relato bíblico de la historia de José, jamás se ha registrado en ningún versículo que este joven de 17 años se quejó en lo absoluto de lo que le sucedía. No le reclamó a Dios, no maldijo, no cuestionó a Dios. Este joven simplemente guardó silencio durante toda la travesía. Y la pregunta de los X millones de pesos es, ¿cómo lo hizo? Fíjate, debemos reconocer que el mundo ama el ruido. ¿Por qué? Probablemente porque no quiere detenerse y pensar. Imagínate que de pronto todos los medios de comunicación dejaran de funcionar. La radio, la televisión, el internet, las manos temblorosas de muchos girarían los diales inmediatamente, ajustando los botones por la desesperación. Fue increíble. Hace aproximadamente un mes tengo una sobrina que
que ya tiene su hija y tiene nietos, y uno de sus nietos, un chiquillo de 7 años, 6, 7 años tiene por ahí el chiquillo, y de momento empezó a sentirse mal físicamente, y lo llevaron al doctor y no encontraban la causa del dolor de estómago y el dolor de cabeza, hasta que empezaron a hacerle todo tipo de análisis con todo esto de la pandemia. Cualquier situación y circunstancia que pasa en la salud, luego queremos ir a especialistas y todo, porque tenemos un pavor y un miedo, y es hasta cierto punto justificable, ¿no? De que cualquier cosa nos alerte en cuanto a eso, y más tratándose de un chiquillo de 6, 7 años. Y finalmente, fíjate, lo increíble de todo es que el problema que tenía el chiquillo no era en su cuerpo, era en su mente. ¿Y sabes por qué? Porque su teléfono se había descompuesto. Primero uno pregunta, ¿a los 6, 7 años ya tener un teléfono? ¿A los 6, 7 años ya aprender a entrar al internet? ¿A los 6, 7 años ya aprender a manejar juegos ahí en su teléfono? Y bueno, a causa de que el teléfono se le había descompuesto, el niño había entrado en un estrés que nosotros, los de la tercera edad y una generación antes tal vez, o unos años antes, no conocíamos en nuestra niñez o nuestra adolescencia. Pero hoy en día eso es lo que ha provocado. Eso es lo que ha provocado, o eso es lo que provoca, entre otras cosas, los medios de comunicación, el internet, la televisión, y nos hace sentir que llega por un momento, fíjate, por un momento, es triste y lamentable. Ahorita porque no nos podemos ver, no podemos estar en reuniones familiares, pero es increíble, de verdad increíble, es incongruente que llegas a una reunión familiar, ya no es una reunión de familia, es una reunión de celulares, porque todo mundo está ocupado en su celular. Y si tú llegas, no tienes en tu teléfono de manera personal datos, y no hay wifi o no hay internet en el lugar donde llegas, y parece que todo se vuelve asfixiante, se vuelve desesperante. Y luego si nos dicen, sí, pero ha estado fallando, pero no tarda en llegar, y estamos con una zozobra, y estamos con una inquietud de que no podemos esperar a que se vuelva a conectar, y luego lo más asombroso, se vuelve a conectar y nos desaparecemos de la reunión familiar. O sea, somos en ese sentido, como estábamos hablando, que el mundo ama el ruido, y nosotros somos parte de eso. Hoy día las personas prefieren escuchar algo constantemente para así evitar el silencio. ¿Por qué tenemos tantos programas de entrevistas, noticias, deportes, entretenimiento las 24 horas del día, y toda clase de programas? ¿Por qué? Porque el sonido bloquea los gritos y lamentos desesperados de nuestras propias almas, como también, y esto es lo lamentable, y esto es algo de lo que debemos aprender, bloquea también la voz de Dios. Si fuésemos sabios, tomaríamos la mano de Dios de vez en cuando para viajar a la tierra del silencio. ¿Te acuerdas cuando nuestro Señor habló de la oración ahí en Mateo capítulo 6, dentro de las bienaventuranzas? Y tú, cuando entres, entra en tu aposento. ¿Y cuántos de nosotros? No es un aposento físico, literal, como tal pudiéramos interpretarlo. Es un aposento del silencio, del alma, de tener una comunicación privada, una comunicación personal con nuestro Dios. ¿Cuántos hacemos eso? Y ¿sabes qué? Hemos iniciado ya de un tiempo para acá, mi esposa, mi hija, mi nieta y yo, que es donde habitamos aquí en este hogar, juntos, el momento de orar. Y hay ocasiones en que estamos desesperados por los problemas de salud. Para mí de veras cada día es una aflicción y luego un triunfo. Con mis problemas actualmente, tanto de mis ojos como de mi sistema digestivo, luchar contra situaciones de mi sistema gastro, como es el estreñimiento, y que pasan los minutos y pasan las horas, y se me detiene mi sistema digestivo, y yo estoy luchando, y cuando ya por fin puedo evacuar libremente, es un alivio, y en ese momento hasta mi actitud cambia, y en ese momento quiero hacer muchísimas cosas, pero creo que no he aprendido a esperar en Dios. Pero ¿sabes qué? Lo que quiero rescatar de esto es que cuando nos hemos puesto a orar,
los cuatro, que estamos orando los cuatro, y estamos pidiendo cada uno por las peticiones unos de otros, y estamos orando por las peticiones de la familia, y en especial ahorita por la situación de mi yerno. De verdad, sentimos un alivio, una calma que es increíblemente, es lo que dice Pablo en Filipenses 4, 6 y 7, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas delante de vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y luego el versículo 7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Para esperar en Dios en silencio se necesita una relación individual, personal, cuando nosotros estamos en comunicación con Dios. Generalmente cuando Dios va a llevarte a un nuevo nivel, Él no te pide permiso, pero sí te avisa de una forma u otra, sea por un medio o de otro. El problema es que nosotros no captamos el aviso, pero créame que siempre viene de parte de Dios. La revelación es la antesala de lo porvenir y debemos percibirla, discernirla y sobre todo entenderla. En la revelación se imparte conocimiento. Mientras más entiendo, más fácil me será esperar en Él. Con revelación se sabe lo que se espera. José recibió revelación de parte de Dios en sueño. Él entendió su significado y aún su padre y sus hermanos lo entendieron, aunque no les gustó para nada. Pero José creyó en la revelación y por eso en los momentos difíciles pudo mantenerse callado, en silencio, porque entendía que para él había más que los problemas que en ese momento él podía estar enfrentando. Él sabía que Dios tenía algo mejor para él. Sin revelación no hay visión, solo hay oscuridad sin esperanza. Es por eso que Dios es bien claro en dejarnos saber cuáles son sus planes para con nosotros, con el propósito de guardarnos para Él. Con José pudo ser de esa manera específica. En cuanto a sueños, con nosotros puede ser a través, aparte de la oración, de la escritura. Y creo que es lo que más descuidamos, creo que es lo que más dejamos de lado. ¿Qué dice Oseas capítulo 4 versículo 6? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Otro elemento que nos ayuda a esperar en silencio es tener un corazón limpio, perdonando y olvidando el pasado. Es increíble que a pesar de ese tiempo de pandemia, este tiempo de aflicción, este tiempo o esta situación, circunstancia tan difícil que nos ha afectado en la salud, en la economía, en muchísimas otras áreas, incluso en el área espiritual, sigue afectándonos todavía en algunos casos para tener una reconciliación, y seguimos enojados y seguimos sin la falta de perdón. Qué increíble. La razón por la cual José pudo alcanzar grandes cosas en esos 13 años de prueba fue porque a través de la gracia de Dios, este joven aprendió a poner al lado su pasado y enfocarse en un nuevo comienzo. La revelación es necesaria para poder dejar el pasado atrás y enfocarse en el futuro. Y a diferencia de allá en el Antiguo Testamento, a diferencia de todo lo que pasó antes, nosotros hoy con la Escritura terminada tenemos toda la guía, tenemos toda la claridad, tenemos toda la enseñanza de parte de Dios para poder ver qué es el plan y qué es el propósito de Dios para cada uno de nosotros. La Escritura nos capacita para estar más dispuestos a nuevos comienzos y no tenerle miedo a los cambios. Debemos reconocer que Dios pelea por nosotros sin nosotros a veces tener que abrir la boca. Mira Lamentaciones 3:26. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Salmo capítulo 37 versículo 7. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Se dice que aun cuando un necio se calla, se le cuenta como sabio. Se debe esperar a Dios en silencio, pero ¿sabes qué? No quieto.
Y ese es el segundo punto, el segundo principio que estamos aprendiendo de la vida de José, pero por el tiempo que veo creo que nada más voy a poder hablar de la vida de José y ahí me voy a detener. La vida de Abraham será para otro mensaje, o tal vez tocaré algunos puntos. Pero mira, el segundo punto, estoy hablando de la vida de José, cómo nos enseña esto a aprender a esperar en Dios. Se debe esperar en Dios estando ocupado. Lo segundo que José hizo mientras esperaba en Dios fue trabajar. Fue trabajar y con deseo de vivir, manteniéndose ocupado. Haciendo un estudio en la Biblia acerca de las palabras tranquilo y quieto, hemos llegado al sorprendente descubrimiento que ninguna de las dos aparecen junto con la expresión o la idea de esperar en Dios. Hemos caído en el error de pensar que para recibir la bendición de Dios hay que estar tranquilo y quieto. Mentira del enemigo. Con esto no pretendemos motivar a nadie a tratar de ayudar a Dios, porque Él no necesita nuestra ayuda, pero sí requiere utilizarnos, sí requiere en una manera nuestra cooperación. Acuérdate que Pablo dijo, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Lo dijo ahí en la carta a los Corintios. Porque ténganos en los hombres como servidores y administradores de los misterios de Dios. Somos colaboradores de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que la bendición de parte de Dios se provoca y no cae por sí sola. El problema es que existen cristianos que ya no esperemos nada de parte de Dios. Para ellos la vida no tiene sentido. No mostramos entusiasmo, el ánimo por vivir. Todos los días son lo mismo. Ya no hay ilusiones ni deseo de vivir, y esto afecta nuestra forma de servir, de pedir, y aún no esperamos nada bueno que nos suceda, solo esperamos malas noticias o respuestas negativas. Y tú date cuenta ahí, hoy en las redes sociales, muchos hermanos, con todo respeto lo voy a decir, muchos hermanos piensan que ya, como ya no se pueden reunir en el edificio, ya todo terminó. Ya hay de aquellos que no son espirituales, ya no llegan al edificio, no van, de por sí no llegaban. Había que preguntarse por qué no llegaban. Y el trabajo que el líder, ministro, predicador o encargado de una congregación esté haciendo para que la gente de verdad esté animada y entre otras cosas esté animada a llegar el domingo. Pero como si nada más lo dejamos todo para el domingo, bueno, y ahora que se nos cortaron las alas en ese sentido, aunque ahorita hay estados que han vuelto, pero ¿a costa de qué? Nuevamente se volvió a incrementar. Y hay algunos que no quieren entender y en una falta de actitud de religiosidad, de ritualismo, no, hay que seguirlo haciendo porque esto es en contra de lo que Dios dice y todo lo demás. Pero piensan, como no llega la gente, ya todo se acabó. Como si el edificio fuera realmente el centro de nuestra adoración. Nuestra adoración es Dios. Nuestra adoración es nuestro Señor Jesucristo. Y para servir a nuestro Señor Jesucristo hay 1000 maneras y 1000 formas de hacerlo. El no creer que Dios está dispuesto a intervenir en tu situación y que se interesa por ti, de cómo te sientes y qué es lo que te afecta, sería negar absolutamente la existencia de Dios. Es hora de volver a entusiasmarnos por la vida acerca de Dios. Basta ya de alimentarnos de cosas malas y negativas que envenenan nuestra mente y afectan nuestro espíritu. Es tiempo de reconocer que Dios está más que dispuesto de hacer cosas maravillosas por ti, por mí, por cada uno de nosotros, de pelear por tu bienestar. Por eso se requiere un pueblo que le crea y que confíe en Él. Hay que tener buenas expectativas, esperar siempre cosas buenas de parte de Dios. Romanos 8:28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, los que conforme a su propósito son llamados. Diga no, o di no, por favor, di no a los creyentes amargados. Buenas expectativas nos conducen a buenas acciones y se refleja en nuestra forma de alabar y en nuestro modo de servirle a Dios. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Es lo que dice Pablo en Tesalonicenses capítulo 5 y Filipenses capítulo 4 del 4 en adelante. Habla, regocijaos, otra vez, regocijaos. ¿Cuántos cristianos nos hemos convertido en enterradores de sueños? Ya no soñamos. ¿Para qué? Y yo no estoy hablando que haya profecías como en el Antiguo Testamento a través de sueños. No estoy hablando, no es el tema.
Soñar es en el sentido de albergar nuevas ideas, nuevas esperanzas, nueva creatividad. En verdad, hay ocasiones que solamente es imaginación, es creatividad. Yo admiro a muchos hermanos que se han puesto las pilas. Para mí es eso, literalmente ponerse las pilas. Y que han innovado y utilizado los medios de las redes sociales adecuadamente, a través de Zoom, a través de Meet, a través de muchas otras formas de estar estableciendo clases, de estar estableciendo devocionales, de estar estableciendo hasta grupos enormes de oración, de estar constantes en actividad, de utilizar esto, de ser sagaces, astutos. ¿Y sabes qué? Llenos de imaginación y de creatividad. Eso es soñar. Eso es soñar que las cosas se pueden hacer. Eso es soñar que a pesar de las limitaciones, a pesar de los obstáculos, a pesar de las adversidades, podemos seguir adelante. Seguir adelante en lo que es la idea primordial para cada uno de nosotros cristianos o discípulos de Cristo. El compartir el Evangelio. En llevar el mensaje de esperanza, de lo que estamos hablando, de esperanza, de esperar en Dios, de enseñar a la gente que en Dios puede esperar y que en Dios puede renovar fuerzas y que levantarán alas como las águilas. Pero necesitamos en ese sentido seguir soñando. Con la fe viene el entusiasmo, el buen ánimo y la actitud positiva, la espera de que algo bueno va a ocurrir. ¿Qué es? Yo no sé, pero sé que Dios va a hacer algo. Hay que mantener vivos los sueños. Hoy una persona sin sueños es una persona desocupada que no espera nada de la vida y mucho menos de Dios. El esperar algo de Dios o de la vida nos mantiene siempre activos y en preparación. Se dice que el hombre más pobre no es aquel que no tenga un centavo, sino aquel que no tenga sueños, que no tenga metas, que no tenga retos. Hay que entender que la materia prima de la vida son los problemas, son las dificultades. Esto va a ocurrir todos los días, de una u otra manera, no solamente ahorita por la pandemia, en general, todos tenemos problemas en el aspecto económico, todos tenemos problemas, unos porque tienen mucho y ya no saben dónde guardarlo, tal vez, pero hay problemas económicos, hay problemas morales, es una decadencia moral terrible, tremenda, hay problemas sentimentales, hay problemas emocionales, hay problemas económicos, hay problemas de empleo, hay un sinfín de problemas y los enfrentamos, de salud, y los enfrentamos todos los días, no solamente por la pandemia, por muchas otras cosas más. Entonces, si sabemos que la materia prima de la vida son los problemas, son las dificultades, bueno, hay que saber esperar con un espíritu positivo, con una actitud positiva, anhelando y creyendo que algo bueno va a suceder. Atrevámonos a soñar. Debemos esperar en Dios trabajando, pero no solos. Y por eso el tercer punto, y con esto prácticamente voy a terminar porque ya vi que ya me estoy alargando demasiado. Se debe esperar en Dios en compañía de Dios y no entretenido, entrega total. No se puede esperar en Dios siendo medio cristiano, o frío o caliente, porque cuando seas tibio te vomitaré de mi boca. Es lo que dice ahí Apocalipsis capítulo 3. Génesis capítulo 39 versículos 2 y 3 dice: Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Versículo 3: Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su camino. Recuerda que estamos compartiendo algunos aspectos de la vida de José y cómo es que José en este tercer punto aprendió a esperar en compañía de Dios. Génesis capítulo 39 versículo 21: Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Génesis capítulo 39 versículo 23: No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de los que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. José interpreta dos sueños. Génesis 41 de 38 al 40: Y dijo Faraón a sus siervos: ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien está el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: Pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Es lamentable
Es lamentable que nuestros padres, ni tampoco que sus padres, ni tampoco sus hermanos reconocieron que Dios estaba con José. Pero qué bueno que personas que tenían un conocimiento del verdadero Dios conocieron a Dios a través de José. Y esto es lo que debería. Este es el mejor testimonio de nuestra vida ante el mundo. La gente debería de ver que nosotros tenemos a Dios. Porque a veces parece que no. Estamos igual que todos los demás. Estamos igual que toda la gente. Somos cristianos, pero actuamos igual. Y la gente no ve una diferencia entre nosotros. La gente debería de glorificar a Dios a través de nuestra vida, de nuestro testimonio. Y no estoy hablando que traigas la Biblia todo el tiempo o que estés hablando versículos todo el tiempo. Lo que estoy hablando es que tus acciones, tus actitudes, mis actitudes, todo lo que hago deberían representar el mejor testimonio de que Dios está obrando o puede obrar en la vida de cada ser humano. Algunas personas no creerán que Dios está contigo por causa de la situación que atraviesas. No te preocupes por ellos, regocíjate por aquellos que reconocen a Dios por lo que puedan ver en medio de tu problema. Pero Dios estaba con José. Esta expresión me revela que en los momentos de prueba Dios se mete juntamente contigo. La Biblia no dice que Dios vio a José desde el cielo cómo resistía la tentación o cómo soportaba la prueba, sino que nos dice, pero Dios estaba con José, o sea que a pesar de todo, Dios estaba con José. ¿Y qué es lo que dice el Salmo 23:4? Entre otros: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, pues tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Isaías 41:10: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿No es increíble la promesa de Dios? La promesa de Dios de estar contigo en todo momento, en todo lugar. José fue metido en el pozo por sus hermanos, pero Dios estaba con José. José fue vendido como esclavo, pero Dios estaba con José. José fue llevado a tierra lejana, tierra extraña, tierra idólatra, tierra fea, pero Dios estaba con José. José trabajó en casa de Potifar, pero Dios estaba con José. José cayó en la cárcel, pero Dios estaba con José. José entró al palacio porque Dios estaba con José. Y a lo mejor tú estás en la etapa de tu vida donde tengas que responder ante cualquier circunstancia, pero ¿sabes qué? Dios está contigo. Permíteme decirte que tú, porque está por llegar, cuando entres a la tierra prometida, no dirás más, pero sino que porque Dios anduvo contigo en todo el proceso. Esto no era algo que José pregonaba, sino que los demás veían que Dios estaba con José, aunque su situación aparentaba lo contrario. Nos puede llamar la atención que en el relato de la historia de José nunca lo vemos formulando estas preguntas. ¿Dónde estás, Dios? José sabía que Dios estaba con él, que él no estaba solo y menos desamparado. Es importante que todo creyente que espera respuesta de parte de Dios, no importa cuán fea se ponga la situación, debemos entender que en medio del dolor, en medio de la angustia, en medio de la prueba, en cualquier situación, Dios está juntamente con cada uno de nosotros para superar la prueba. Él es nuestra sombra a nuestra mano derecha. José no buscó refugio en su jefe como padre adoptivo. Es importante tener claro tu identidad para así no darle a otros lo que le pertenece a Dios y a los tuyos. Es fácil olvidarnos de quiénes somos en momentos de aprieto. José era una persona con la que Dios quería estar. Dice Hebreos capítulo 6, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que cree en Él, que es quien se acerca a Él crea que existe y que es galardonador de los que le buscan. El Salmo 147:11 dice: se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. La fe es una garantía de la presencia y compañía de Dios.
Y bueno, concluyendo. Algunas veces nos vamos a encontrar en situaciones donde pareciera difícil entender que Dios está en el asunto. Es difícil que para cualquier ser humano, pensar que en ese pozo seco donde echaron a José, Dios estaba ahí. Es duro pensar que en la muerte de un familiar, Dios está ahí contigo. En la pérdida del empleo, Dios está ahí. En los más aparentes fracasos, aunque tú no lo creas y piensas que no lo ves, Dios está ahí con cada uno de nosotros. Lo importante no es que tú lo veas, sino que tú sepas que Dios está contigo en medio de cualquier acontecimiento. No es el enemigo, nada sucede si Dios no lo permite. Él es el arquitecto de nuestras vidas. La espera y la confianza no se pueden separar. Están casadas, y si no se tiene una, no se puede tener la otra. Sin la confianza no se puede esperar nada. Los que confían no se mueven de su lugar en un sentido. Porque acuérdate, una de las cosas es no estar quieto. Hay que moverse. Hay que seguir trabajando. Dice el Salmo 125:1. Y me encanta porque es una alabanza que cantábamos en la congregación donde yo nací. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. No se puede confiar en alguien que no se conoce. El que no espera se desespera y recurre a sus propios medios. El Salmo 69:3. Cansancio estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Y bueno, un joven en cierta ocasión relataba que había aprendido una lección de un perro que tenía. Él decía que su padre ponía un pedazo de carne o bizcocho en el suelo cerca del perro y le decía ¡no! Y el perro sabía que no debía tocar. Lo curioso de todo era que el perro nunca miraba la carne que estaba cerca de él, sino más bien mantenía la mirada fija a la cara de su amo, esperando por su autorización. Parecía como que el perro sentía que si miraba el pedazo de carne, la tentación de desobedecer sería demasiado grande. Aquí en esta historia hay una gran lección para todos nosotros. Para poder esperar exitosamente en Dios, debemos mantener siempre la mirada enfocada en su rostro. Acuérdate de Esteban, ¿dónde tenía la mirada? Acuérdate lo que dice Hebreos 12:1, ¿dónde debemos tener la mirada? Cuando se aprende a esperar, se sabe descansar. Y quiero terminar precisamente acerca de este último, con esto que escribe el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 16 en adelante. Dice, lo voy a leer en la traducción viviente y luego voy a la Reina Valera. Es por esto que nunca nos damos por vencidos. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose día a día, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Así que, y este es el consejo acerca de dónde tener la mirada, así como la historia del perro, no poner en lo que nos está ocurriendo, en las circunstancias, sino en el amo, ¿verdad? Es lo que hacía el perro, para evitar la tentación. Y nosotros a veces dejamos de poner la mirada en Dios y volteamos a nuestro alrededor. Es Pedro viendo a Jesús caminando en el agua. Apenas dejó de poner la mirada en Jesús y ¿qué pasó? Se hundió. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vida en cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora vemos, que ahora podemos ver, pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Dice la versión Reina Valera. Por tanto, no desmayamos. Por favor, hermano, amigo, familiar, quien esté pasando por problemas serios, circunstancias difíciles, empezando por mí. Eso es para mí también. Empezando más bien por mí. ¿Sí? Si estás pasando serias situaciones de salud, es para mi familia, es para mi yerno. Estás pasando problemas serios de salud, estás enfrentando problemas serios de economía, estás enfrentando dificultades diversas. ¿Sabes qué? No desmayes. No desmayes, porque dice Dios, por tanto, no desmayamos.
Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Aprendamos a esperar. Creo que hay principios y hay muchos más ejemplos. Me faltó la vida de Abraham, compartí la vida de Abraham. O la vida de Saúl, cuando no se espera en Dios a la manera en que Dios quiere que lo esperemos. Pero finalmente para todos nosotros, y con esto quiero terminar, de verdad ya terminar, en cuanto a la esperanza. Espera esa esperanza. Un día las cosas serán diferentes. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y es seguro que este tiempo va a pasar. Luis y todas aquellas personas que están pasando por problemas de salud, estos tiempos van a pasar. Y mientras llega la promesa de Dios, aprendamos a esperar, confiados en que Él está en el control de las cosas. Que Dios te bendiga.